Seguimos actualizando la información aquí en DNews y en este bloque vamos a explicar de todo acerca del Titán o el Taitán, el sumergible donde murieron, porque ya se sabe a través de una conferencia de prensa, del fallecimiento de todos los ocupantes. Pero primero vamos a escuchar al contraalmirante de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que dio unas breves declaraciones hace algunos instantes. Adelante. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. Lamentable este hecho, claro que sí, pero también hay un comunicado por parte de la empresa OceanGate Expedition, ahí lo tienen, que dice, un comunicado que ha sido publicado y difundido por las redes sociales, casi en la última media hora. Nosotros creemos que nuestro CEO, Stockton Rush, Shahzada Downton y también su hijo Suleiman Downton y James Harding y también Paul Henry Nargelot, pues se han perdido tristemente, es decir, ya no están más con nosotros. Estos hombres realmente son unos exploradores, quienes compartieron un espíritu distinto y también de aventura, y hay una pasión profunda por explorar y proteger el mundo de los océanos. Nuestro corazón está con esas 5 almas y cada uno de sus miembros y de sus familiares durante este periodo trágico. Nosotros estamos lamentando esta pérdida de vida y realmente creemos en ellos, en cada uno de ellos, y esto es realmente un momento extremadamente triste para nosotros. No es para nuestros también dedicados empleados, quienes han trabajado exhaustivamente, ¿no? Y también profundamente están sintiendo esta pérdida. La familia entera de OceanGate está profundamente agradecida con todas las personas y mujeres de múltiples organizaciones a nivel mundial de la comunidad internacional, quienes pues han tenido que poner todos sus recursos rápidamente, han tenido que trabajar muy duro en esta misión. Nosotros apreciamos ese compromiso para encontrar a estos 5 exploradores y luego de días y noches de trabajo y también de hacer un soporte, de dar un soporte a todos nuestros tripulantes y a sus familias. Es un momento muy triste para toda la comunidad exploradora y por eso a cada familia de los miembros, también para los que han sufrido esta pérdida. Nosotros respetuosamente pedimos privacidad para todos esos familiares y que también se respete durante este momento tan pero tan doloroso. Es lo que ha expresado OceanGate Expedition, que por cierto nosotros intentamos en algún momento de entrar a la página web de OceanGate Expedition y no está habilitado. Hay muchas cosas en cuestión, señores, hay muchas situaciones que nos generan interrogantes, pero primero vamos con la primera gráfica. ¿Qué les parece? Adelante. El naufragio del Titanic a casi 4 kilómetros de profundidad. ¿Y por qué empezamos con esto? Para poder entender lo que ha significado también el rescate a contrarreloj de los equipos de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de Canadá. A ver, el límite para los buceadores recreativos, 40 metros de profundidad. Ahora tenemos para un submarino militar la profundidad operativa de 300 metros, que claro, esto también depende mucho de qué tipo de submarino es y eso lo vamos a hablar a continuación también con un especialista. 1000 metros para la profundidad máxima de penetración de la luz solar, y esto es muy importante, el 1000 metros, y luego de eso, recordemos el naufragio del Titanic más o menos a unos 3.800, ¿no?, kilómetros, y aquí habría llegado el Taitán o el Titán. ¿Para qué? ¿Por qué bajaron estos 5 ocupantes? Para explorar los restos del Titanic. ¿Con qué propósito? Turísticos o de exploración o simplemente ganas de hacerlo. ¿Cuánto le costó?
$250.000. Así es, a cada uno de ellos, a cada uno de los ocupantes. Importante tener en contexto y sobre todo el nivel de profundidad y lo que también podría aguantar con el tipo de material que estaba conformado el Titán. Y luego de eso también vamos a hablar con el especialista sobre este tema. Vamos a la próxima diapositiva, la próxima gráfica. Y aquí están las preguntas que realmente comienzan a surgir a raíz también de este desastre, ¿no? De este sumergible, porque es trágico lo que significa esto, ¿no? Y ahora, ¿un turismo para millonarios? ¿Se podría decir que es un turismo para millonarios? Bueno, ya hay algunos, incluso demandas, de por medio de años anteriores, 2021, de personas que querían tener la intención de llegar hasta las profundidades del Océano Atlántico para visitar de lejos, tal vez, ¿no?, los restos del Titanic. Y sí, había muchas personas que estaban incluso pagando por adelantado, pero ¿qué pasó? ¿Qué vieron durante todo este tipo de contrato y situación? Que se rompieron algunas reglas para su construcción. Es decir, muchas de las personas que tuvieron también ese interés de participar en el Ocean Gate encontraron situaciones de riesgo. No tenían certificaciones de seguridad y eso también es muy preocupante. O sea, es decir, nos lleva a realizarnos la siguiente pregunta. ¿Por qué un equipo de exploración puede viajar a tan profundidad sin ningún tipo de certificado internacional en aguas internacionales, ¿no? Es decir, no lleva ninguna bandera, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni nada. Entonces, ¿quién realmente rige en el derecho internacional este tipo de exploraciones turísticas millonarias de $250.000 por cupo? Increíble. Ahora, también, como les comentaba, ha enfrentado obstáculos judiciales para realizar expediciones, por supuesto, y eso también se ha visto a través de los años, donde incluso invitaron a Ocean Gate en varias demandas para que pueda corroborar si es que tenía esos certificados de seguridad internacionales, pero no lo dio, según los demandantes. Hace 2 años, 2 ex empleados tenían dudas del sumergible, así es, y por ello los votaron, los despidieron. Dijeron que era muy complicado esta exploración innovadora que querían hacer hacia el Titanic. ¿Y por qué es peligrosa la expedición? Pues evidentemente, teniendo en cuenta todos estos elementos, además de la presión del agua y de lo que significa permanecer abajo durante una expedición, puede ser de 1 hora, y también los elementos que acompañarían pues a la seguridad de este tipo de expedición, evidentemente para muchos, los que incluso no lograron ingresar, uno de ellos, ¿no?, que está vivo, dijo, bueno, yo también me apunté para esta expedición, pero vi que no era muy seguro y me retracté, ya no seguí más adelante. Vamos a la siguiente lámina. ¿Quiénes son los fallecidos? Estos son los rostros, lamentablemente, de los tripulantes, de las personas ocupantes de este Ocean Gate. Estamos hablando de Hamish Harding, de 58 años de edad, desde el Reino Unido, de Paul Henry Margoliouth, de 73 años, de Francia, un explorador innato. Y aquí tenemos, pues, a Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo, Suleiman Dawood, de 19 años de edad, ambos de Pakistán. Y por último, el hombre, el CEO detrás de Ocean Gate, Stockton Rush, de 61 años de edad. Vidas que ahora van a generar pues mucho pesar, sobre todo lo que significa esto, pero también en la posteridad de este tipo de exploraciones y también qué tipo de reglamentación debe haber en torno a ello. Y para poder entender todo esto me voy a comunicar en estos momentos, yo lo tengo conectado, así es, lo tengo al almirante Guillermo Soriano, a quien le doy la más cordial bienvenida aquí en DiNews. Muy buenas tardes, almirante, un gusto tenerlo. Muy buenas tardes. Almirante, para que nuestro auditorio tenga la aproximación de lo que significa estar en un sumergible, porque muchos decían es un submarino, no es un submarino donde estaban los ocupantes, es un sumergible. ¿Cuál es la diferencia entre un sumergible y un submarino? Para que quede claro, por favor, porque desde el inicio de esta noticia hubo ese tipo de circunstancia o de error. Bueno, este Titán es para fines comerciales, no es para la guerra, y estaba diseñado en fibra de carbono y titanio para soportar altas presiones, como en este caso que decía que podía bajar hasta los 4.000 metros.
son cerca de 400 atmósferas de presión que sufre el casco, diferente a los submarinos nuestros, o convencionales o nucleares, que no bajan a tanta profundidad y no lo necesitan, ¿no? Y cuando yo estaba explicando sobre los submarinos, y teníamos ahí una referencia en un gráfico anterior, no sé si usted lo estaba viendo, era de unos 1000 metros, pero también hablando con otros especialistas y en varios medios de comunicación, dice que eso depende del tipo de submarino. A ver, si nos podría dar más detalles al respecto. Sí, efectivamente. Nosotros empezamos los submarinos en 1911 con submarinos que bajaban a 60 metros. Progresivamente se mejoró la tecnología y ya tenemos los 209 que pueden bajar hasta 250 metros, pero pueden operar un poco más por poco tiempo. Armadas como los Estados Unidos, como Rusia, construyen sus cascos en acero más grueso. Tengo entendido que los rusos lo hacen con titanio también, y que les permite bajar a mayores profundidades, 400, 500 metros posiblemente. Importante eso lo que le dice. Ahora, acerca de lo que ha sucedido realmente, en la conferencia de prensa que han dado la Guardia Costera de los Estados Unidos, no se ha dado detalles, y eso es comprensible también, pero debemos entender qué pasó con ellos. O sea, dentro del mar, la presión es inmensa, ¿no? Y sobre todo es 3 veces más según algunos analistas, pero ¿qué pasó con los cuerpos? ¿Es posible realmente encontrar los cuerpos? Porque los hallazgos de algunos materiales que se encontraron alrededor del Titanic pues corresponden al Ocean Gate, pero ¿qué pasa realmente con los cuerpos? ¿Son cuerpos como tal? No, ya no. Desde el momento que estaban dentro del casco resistente, el casco resistente se colapsa, se junta en fracciones de segundos. Prácticamente los cuerpos no creo que exista ya nada. Y eso nada también, reconocible. Nada reconocible. Entonces, esos esfuerzos y la búsqueda que se ha anunciado que, bueno, va a seguir para tratar de determinar los cuerpos de los fallecidos es básicamente un comentario adicional que se ha dado por parte de los funcionarios de la Guardia Costera de los Estados Unidos, entiendo. Bueno, pero eso es ya menester de la empresa de Ocean Gate Expedition, que posiblemente querrá cumplir con los deudos de entregarle sus restos, ¿no? Entonces, sí, si pueden sacar esto, encontrarán algunos restos que puedan identificarlos con el ADN y decir, estos son los restos de tal persona, ¿no? Claro. O sea, pero podría identificar. no va más allá, eso es importante también aclararlo. Cuando se habla de implosión, almirante, cuando se habla de implosión, muchos dirán, bueno, esto podría asemejarse incluso a un papel arrugado, a una botella arrugada. Básicamente es lo que ha ocurrido con la plataforma y con todo el diseño del Ocean Gate. Sí, bueno, yo estaba siguiendo los acontecimientos del Titán, y bueno, si el fondo marino era 4.000 metros y está diseñado para 4.000 metros, yo despejé la posibilidad de que colapsara el submarino, porque estaba dentro de su rango. Claro. Entonces yo lo que pensaba es que la última comunicación que tuvieron es cuando ya estaba a 3.000 metros, iban a liberar un peso para disminuir el régimen de descenso. Este submarino desciende más o menos medio metro por segundo, por eso que se demora casi dos horas en llegar a los 3.800 metros. Entonces, cuando ya se estaba acercando a los 3.000, comunica que va a liberar peso para que ya no descienda tan rápido, y ahí se cortó la comunicación. Entonces presumía que al liberar este lastre había alguna mala presión, alguna mala operación, algún desperfecto, y ahí se ha inundado. Pero no imaginaba que el colapso significa que la estructura ha cedido a la presión. Entonces ahí había una falla estructural, en mi opinión, y eso es lo que produce el colapso. Diferente a un submarino que se colapsa a los 800 metros porque su diseño era para 300 metros. Entonces, obvio, excedió esa profundidad, pero en este caso, lo que he leído, su capacidad de operación es 4.000 metros y ya estaba en menos de 4.000 metros, o sea, no ha debido colapsar, pero eso es lo que han encontrado, ha colapsado. La única explicación es que su estructura, por alguna razón, ha fallado. Lo que observaba también en proa tiene un visor. Sí. He escuchado algunos comentarios que es único en su diseño tan grande que permita obviamente a todos los tripulantes poder observar el mar, ¿no? Porque usualmente son pequeñas para un solo observador, pero acá lo han hecho bastante. No quisiera aventurarme a decir que por ahí ha sido la falla, y no es el primer viaje que hacían.
Lo que sí más bien estuve viendo un video de una persona que iba a hacer el viaje y relata toda la operación. Se demora como 8 horas, 2 horas y media en bajar, 3 horas para explorar, 2 horas y media para subir. Son 8 horas normales, digamos, de operación. Y en ese video se escucha que tienen problemas con el liberado de lastre. Y después cuando están subiendo también tienen problemas y liberan el lastre de emergencia. Entonces, ya de por sí hay algo que no caminaba bien, ¿no? Sí, sobre todo, almirante, como lo dije también en la explicación, se han encontrado evidencias de que esta empresa no quería certificarse. Es decir, en materia de seguridad no quería tener ningún tipo de documento que avale este tipo de expedición. Entonces, de momento, o sea, teniendo en cuenta esa información, cualquier persona que se aventure a hacer pues esta expedición o este viaje, ¿no?, anecdótico, bueno, o fatal, como ocurrió en este caso, es evidente que es algo hasta suicida, ¿no? Sí, bueno, algo más debe haber ahí. Y ahora, le debo preguntar, ¿es muy normal que ocurra eso? Es decir, en su especialidad, como experto, ¿es algo normal? A lo que me refiero es que una empresa que está utilizando tecnología, innovando, tratando de encontrar la forma de llegar al Titanic, ¿no?, con esa visión de llegar al Titanic y comenzar a hacer este tipo de turismo, ¿es algo desde su punto de vista que podría sostenerse realmente en el tiempo? O sea, teniendo en cuenta que nosotros como humanos hemos explorado mucho el universo, tal vez hemos explorado mucho, hemos llegado a la Luna, por ejemplo, ¿no? Hemos estado o tenemos algún tipo de ensayo en el exterior, pero en cuestión del océano, en cuestión del mar, es todavía algo muy inexplorado, que no lo conocemos a profundidad. Bueno, existen los vehículos no tripulados. Justamente un vehículo no tripulado es el que ha encontrado los restos. En el área se activó una organización que se llama ISMERLO para cualquier accidente submarino y convocó muchas embarcaciones cercanas que han prestado esos vehículos para buscar el fondo marino y así lo han encontrado. Entonces, con esos vehículos no hay una vida en riesgo. Claro. ¿No? Entonces, y funcionan. Son robots. Disponer un vehículo donde se pone en riesgo la vida humana. Ahora, importante señalar el tema del derecho internacional. No sé si usted nos podría dar aproximaciones al respecto, almirante, en cuanto a cualquier empresa, insisto con ese tema, ¿no?, que está innovando, tratando de poner un sumergible, poner a personas ahí, generar un tipo de turismo, pues eso hay una normativa por medio, está reglamentado o no existe este tipo de aspecto que ahora seguramente se va a poner sobre la mesa luego de la muerte de estas personas. Bueno, sobre cascos hundidos, desconozco la finalidad, el fin del Titanic, ¿no? Sí. Si lo reclamó su armador, porque está en aguas internacionales. Pero si su armador o un país lo reclama, bueno, sí puede, digamos, ejercer ciertos derechos para que no sea explorado ni sea dañado. No sé si se ha llegado a ese extremo del Titanic, pero obviamente operar esas naves salen de un puerto, tienen que cumplir con ciertas reglamentaciones y para eso está el derecho internacional. Esta nave salía del puerto de San Juan de Terranova, en Canadá. Entonces, cuando zarpa el puerto, el guardacosta, la capitanía le tiene que exigir a dónde va, para qué va. Exactamente, por eso me pregunto. Una serie de regulaciones. Importante lo que usted dice, importante el tema que menciona. Y ahora, teniendo en cuenta el tipo también del material que se utilizó para la construcción del Titán, ¿usted qué opina al respecto? La tecnología que se estaba adecuando, la forma, los ensayos, incluso los errores, porque como usted también lo ha comentado, personas que intentaron viajar, hubo errores de promedio, tuvieron que nuevamente irse a la superficie. Entonces, antecedentes que no son nada, alentadores, ¿no? Así es. Bueno, nuestros cascos, nuestros submarinos están construidos en acero HY80, que tiene alta resistencia. La característica del titanio es que pueda soportar mayores presiones, pero no puede soportar, digamos, cargas de profundidad o cambios bruscos de profundidad, de presión. Eso es lo que conozco. Y el carbono es un material que lo están desarrollando en los últimos años, que es más ligero, pero que le dan cierta dureza como el acero. Entonces, posiblemente con la tecnología y el dinero que no le faltó a esa empresa,
ha encontrado un compromiso, pero siempre eso requiere ensayos debidamente certificados, ¿no? Posiblemente ahí ha podido fallar alguna estructura y ha producido este colapso. Ahora, en cuanto a las tareas de búsqueda, usted que también es un especialista, almirante, se ha dicho que entre la Guardia Costera estadounidense y también canadiense se han puesto todos los esfuerzos, ¿no? Todos los elementos ahí para tratar, incluso aviones con sonares, para tratar de ver y de rastrear. Lo que se supo ayer y hoy es que hubo sonidos extraños, sonidos que llamaron poderosamente la atención, pero otros especialistas decían, es muy raro y no hay que ser muy optimistas de que esos sonidos provengan precisamente del Taitán, porque el océano es tan amplio, el perímetro de búsqueda es tan amplia, que evidentemente no podríamos condicionar ese elemento. ¿Qué opina usted? En el fondo del mar hay muchas fuentes de sonidos. Es muy difícil que hayan clasificado ese ruido, ¿no? Como que fuera el Titán. Puede ser la fauna o puede ser canales de sonido que se hayan encontrado por la profundidad y que han viajado de muchos kilómetros, no necesariamente del lugar. Pero sí he leído que desde el primer día que se declaró la emergencia, la guardacosta de Estados Unidos desplegó 4 aviones C-30, C-130 para explorar con sonoboyas. La Guardia Costera también del Canadá también desplegó sus medios. O sea, había un gran despliegue y una muestra de solidaridad por la vida humana, ¿no? Almirante, y en cuanto a la preparación de permanecer en el agua, a ver si podría contarnos un poco de qué se trata esto, porque me imagino que cualquier persona que nos está viendo aquí dirá, bueno, esto es muy extraño, incluso insólito, ¿no? Personas, bueno, que paguen $250.000 para ir pues a 4.000 metros de profundidad, ver los restos del Titanic, luego volver, estar prácticamente en todo ese recorrido 8 horas y sobre todo, ¿no?, exponiendo su vida al peligro sin los certificados respectivos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para este tipo de expediciones? El tipo de preparación de las personas, por ejemplo, hay enfermedades preexistentes que no pueden tener. ¿Cómo es esto? Bueno, realmente para el que se anime a hacerlo es porque tenga un espíritu aventurero y que después debe ser una persona entendida de la seguridad. Y si no comprende eso, bueno, debería consultar a uno que sí entiende esas cosas y que le pueda decir, ¿es seguro o no es seguro viajar ahí? ¿No? Entonces, y después tomarse la idea de cómo va a ser la expedición. Son 8 horas en condiciones normales, pero esta expedición ha durado más de una semana desde que son los preparativos en puerto, los tienen que preparar, decirle qué cosas van a encontrar, qué cosas van a ver, cómo deben actuar. Es todo un protocolo. Todo un proceso, ¿no? Un protocolo que han debido saber hacerlo. De repente en el interín han podido desanimarse y bueno, ya han seguido adelante. Y después las 8 horas del mismo operativo, siempre y cuando las condiciones del mar, del viento son favorables. He podido ver el video, cómo lo despliegan. No es nada fácil, lo veo que se inclina bastante. Una persona que no está habituada a que le cambien su horizontal se debe sorprender, ¿no? Dice, algo malo está pasando y entonces le empiezan a entrar, digamos, arrepentimientos o miedos. O ansiedad en esa cápsula tan pequeña, ¿no? Es de 7 metros de largo. Sí, almirante, 7 metros de largo y 3 metros de ancho, ¿no? 5 personas básicamente sentadas, que digamos cómodamente entre comillas, pero están sentadas y en un espacio reducido y no podemos ni siquiera imaginarnos la sensación, ¿no?, que tuvieron cuando estuvieron abajo. Si es que pues también las hipótesis de la forma de cómo ellos fallecieron, si esto implosionó, si realmente también pues o explosionó contra algo, o simplemente también tuvo contacto contra algo, o simplemente pues quedó ahí, se quedaron sin oxígeno, ¿no? Porque hay muchas tesis, de eso no se ha hablado, de hecho de eso no se ha respondido hasta ahora. Bueno, lo que he leído que tiene una autonomía de 4 días, o sea, tenía oxígeno para 96 horas. Sí. No es el tema, yo creo que ha sido, en el momento que se ha cortado la comunicación, es porque ha habido algo a bordo, pérdida de energía o de repente ahí se colapsó. Se colapsa el submarino y eso es fracción de segundo, no tienen tiempo ni para pensar ni para pestañear, que ya se acabó todo. Así es. Es violento el colapso, a esa profundidad sobre todo. Sí, bueno, pero cuando también le preguntaba acerca de la preparación física, también la preparación mental, ¿no?
O sea, la preparación mental ante todos esos riesgos, ante esos escenarios de lo que se podrían encontrar. Yo le agradezco mucho al almirante Guillermo Soriano por haber estado conmigo aquí en DiNews explicando a profundidad en esta línea cronológica de lo que ocurrió, estas hipótesis y bueno, también acerca de la última conferencia de prensa que dio la Guardia Costera estadounidense. Muchas gracias, almirante, que tenga una muy buena tarde. Gracias por la oportunidad también. No, gracias por su explicación y por sus detalles tan interesantes. Sobre todo siempre es importante tener un especialista para que pueda centrar el tema. Muchas gracias, almirante. Hasta luego. Y nosotros nos vamos